Amigos, buenas noches. Les voy a contar una aterradora historia de una mujer que fue maltratada en su infancia, que creció en medio de golpes, de carencias, de hambres. A su corta edad se escapó de su casa y se juntó con una persona, pero ella no imaginó que su marido era un sicario, un hombre que se metió con la mafia, que se dedicó a cegar vidas, a acabar con mucha gente. Pero esto le trajo una infestación de demonios, de brujería, de mala suerte y de seres que la atormentaron toda la vida. Más aparte, el maltrato de su suegra, una mujer que era peor que una bruja. Es por eso que de favor les pido que apaguen la luz, que cierren los ojos y que echen a volar esa imaginación como todas las noches, con este relato contado en vivo por su amigo y servidor Chemo San Juan, que lleva por título Mi esposo fue un sicario que me dejó su maldición. En la casa de mi suegra suceden extrañas cosas. Señor Chemo San Juan, me estaba volviendo loca en mi casa. De la noche a la mañana se escuchaban arrastrar cadenas oxidadas, pero también algo que rasguñaba las paredes. Mis perros aullaban horriblemente. Fue por eso que mi abuela me dio una Biblia bendita y de inmediato la coloqué abierta en el Salmo número 91. Le cuento que esa madrugada leí un poco y cuando apagué la luz del cuarto, que se me viene un viento negro y que se me pega con fuerza. De hecho, me tocó mi ojo derecho, pero muy horrible. No me lo va a creer, pero la Biblia cayó cerrada en medio de la cama y desde esa madrugada empezó a seguirme todas las noches un animal muy feo, uno que se subía al techo de la casa para hacerme la vida imposible. Cuando la bestia llegaba, se escuchaba molesta y cada vez que trataba yo de descansar, esa cosa me seguía para molestarme. Pero de pronto tuve mucho miedo, porque después de la medianoche me dejaba un zapatito de bebé, al parecer de alguna de sus víctimas, y por desgracia, también me dejó coágulos de sangre apestosa en la entrada de mi puerta, hasta que ya no aguanté más y caí enferma y casi pierdo la vida. Buenas noches. Les quiero exponer mi aterradora experiencia, con un sinfín de cosas que me pasaron. Para eso les cuento que desde mi infancia en Tierra Blanca, Veracruz, fui una niña sin amor. Por desgracia nací marcada por algo que al día de hoy no sé qué pasó. También les cuento que fui despreciada por mis padres y hermanos. Curiosamente, no sé el motivo y al día de hoy me pregunto, ¿por qué demonios nadie me quería? Eso sí, los miserables siempre me pedían favores y cuando se los hacía, al día siguiente todos me dejaban de hablar. Así fui creciendo y cuando llegué a la edad de 10 años de edad, una noche en mi rancho, se me presentó un extraño hombre, uno que siempre me daba la espalda. La verdad, en ese momento, no sabía si era bueno o malo, pero en realidad era un mensajero de bajo astral, uno que también me visitaba en mis sueños y me avisaba de las desgracias que me estaban por pasar, o también a las personas cercanas a mi familia y también a los amigos. Por otra parte, también me acechaba un hombre muy alto, uno de gabardina y sombrero negro, uno con ojos rojos, y este siempre se presentaba a eso de la medianoche, y el desgraciado se asomaba por la ventana de mi cuarto. Yo siempre lo miraba allí, y de hecho en ocasiones lo corría pero no se movía. Solo se reía de mí y me decía que en algunos años mi vida iba a cambiar y que se me venían momentos muy duros. En varias ocasiones grité asustada, pero como que no me quería mi madre, por eso no me creía y tampoco le importaba lo que pasaba. Por desgracia, esto se me salió de control. Pero una vez mi madre me escuchó hablar sola allí en la noche y fue tanta su curiosidad que se paró para asomarse
y al hacerlo, casi se muere del susto. Eso era un demonio y estaba peleando conmigo. Y en el momento que ella lo vio, comenzó a gritar aterrada. Ante tal escándalo, mis abuelos molestos se levantaron para investigar, pero allí ya no había nada. Por desgracia, yo era visitada por entidades y demonios, unos que me decían lo bueno y lo malo que me pasaría en algunos años. La verdad creí volverme loca, porque yo era una persona muy diferente a las demás, y creo que por ese motivo mi familia no me quería. Esa cosa siguió acosándome. Yo amanecía con tierra en mi cama, y no me explicaba cómo estaba esa tierra a un lado mío, y cómo rayos yo había salido a caminar. Les juro que nunca supe qué cosa era eso, o quién diablos me sacaba de mi cama. Escuchaba voces que me decían, estoy aquí, y no me iré. Otras que también me hablaban, pero pues yo no los miraba. De hecho, cuando los buscaba, allí ya no había nada. Por miedo a que un demonio se me metiera, le contaba lo sucedido a mi familia. Y hasta la fecha de hoy, después de casi 30 años, me siguen llamando loca trastornada. Les juro por Dios que por alguna extraña causa, yo nací marcada. Todo era real y yo no lo soñé. Y por eso mismo, en mi adolescencia, casi atento contra mi vida. Dios mío, no sabía que eso era apenas el aviso del infierno que me esperaba. Y todo por casarme con un sicario. De haberlo sabido, jamás hubiera aceptado ser su esposa. Les platico que muy joven me enamoré de una persona que era mi salida o escaparate de la casa. Creí que era el amor, pero tal vez fue la última opción para ser libre. Y al final de cuentas, esto pasó a ser algo peor. Cuando me junté con el papá de mis hijas, viví un infierno, señor Chomo San Juan. Uno que no se lo deseo a nadie. Y es aquí que les presento mi aterradora historia de sicarios, traficantes, brujas y demonios, además de nahuales. Y todo esto tocó fondo, pero de una cruel manera. Estaba por cumplir 18 años de edad cuando conocí al padre de mis hijas. En ese tiempo, yo era esclava de la casa, y él llegó a trabajar a mi pueblito de Tierra Blanca, Veracruz. Desde el primer instante en que me vio se enamoró de mi belleza y juventud. Les juro que días después, me pidió ser su novia, y yo le pedí que me robara y que me sacara de mi casa. En un inicio me dijo que necesitaba juntar algo de dinero y ahorrar para pagar una renta, y yo acepté. Y sí lo cumplió. Después de que tardamos de novios como 5 meses, un fin de semana tomé mis cosas y me escapé con él, dejando a esos demonios allí con mis padres. Creo que fue el peor error de mi vida, meterme a vivir con los suegros. Como éramos muy pobres y no teníamos a dónde ir, pues este hombre me llevó a vivir a la casa de su madre, donde por cierto tenían extrañas reglas y también pasaban cosas que te podían volver loca. Les cuento que me presentó como su mujer delante de sus padres, pero de inmediato noté que a la señora no le agradé para nada. De hecho me hizo de menos y me dijo que no le duraría mucho el tiempo o el gusto a su hijo estando conmigo. Con el paso de los días, según todo marchaba bien, el dinero no faltaba en la casa, pero mi esposo nunca estaba. Él siempre andaba armado y también seguido venía con su ropa llena de sangre. En varias ocasiones descubrí que le marcaban a un celular para pedir que acabara con la existencia de varias familias y también que quitara del camino a otro traficante y a un jefe del narco, del cártel del sur, especialmente de Veracruz. Cuando su trabajo de sicario bajaba, de inmediato se iba a traficar con combustible o gasolina. Como es sabido, esa gente, a ellos se les llama guachicoleros. Esa vez trabajó por 2 años y amasó una fuerte cantidad de dinero, al grado que se compró de todo y ahorró también mucho dinero. Solo que por alguna extraña causa, ese fue el motivo para que quedara maldito
y me arrastrara con él a su paso. Les cuento que un día el ejército mexicano y la marina lo descubrió y se le acabó su mina de oro. Por eso mismo, al estar acostumbrado al dinero, pues no le quedó otra opción y se regresó de nuevo como sicario. Y desde allí mi vida se volvió un infierno. Y todo por las extrañas cosas y reglas de su madre. Por cierto, ella lo inició en la creencia de la adoración a la Santa Muerte. Cuenta mi historia, que de nuevo fue reclutado como sicario y al mes empezó a cambiar conmigo. Un día le revisé su celular y miré cómo le quitaba la vida a infantes, adultos mayores y mujeres, a todos por igual. Furiosa le reclamé por esa vida y le dije que dejara ese mundo de porquería y que le pidiera perdón a Dios. Creo que no debí de hacerlo, porque esa tarde su madre le dijo que como mujer yo no debía de meterme en su trabajo. Y este le dio la razón a la señora y me dio una golpiza donde me tiró los dientes y me fracturó de gravedad. Desde ese día se desquitaba conmigo. Por ejemplo, si algo le salía mal, si la marina o el ejército le tomaba la carga. Yo era quien debía de pagar todo. Y de nuevo su madre lo incitaba a que se desquitara su coraje conmigo, además de su rabia. Desde allí le guardé mucho odio a esa maldita bruja, y más porque le dominaba la mente, y en esa casa se hacía lo que la señora ordenara. Siempre que regresaba de cometer un crimen, me golpeaba y me amenazaba, y en varias ocasiones me dijo que allí se hacía lo que su madre ordenara. Amigo Chimo San Juan, te cuento que me dolía en lo más profundo de mi alma esa vida que me estaban dando. De por sí sufrí muchos maltratos y golpes de niña, y ahora de casada era peor. Y más con una suegra que escondía un gran secreto. Y cuando me enteré realmente de lo que era, casi me desmayo. Esta mujer me hizo la vida imposible. En todo ese tiempo, siempre me escondía las cosas y no me dejaba ser feliz. De hecho, salía por las noches y al amanecer se despertaba tarde. Y lo más extraño fue que tenía prohibido comprar sal y también me dejaba en claro que en la casa no se podían colocar cosas de iglesia, así como imágenes, santos y vírgenes. En una ocasión la miré escupiéndole a la comida, la cual había preparado para mí, y también para mi esposo y para nosotros. De hecho, no supe ni qué hacer. Si la delataba a su hijo, sería capaz de acabar con mi vida. Pero bueno, resulta que pasaron los meses, y cuando salí embarazada, la maldita de mi suegra mostró su verdadera personalidad y rostro, y efectivamente dejó al descubierto que la señora era una aterradora y real bestia, una bruja. Pasó un tiempo, y cuando ya tenía 20 semanas de gestación, la maldita de mi suegra traía una obsesión horrible y enfermiza con mi bebé. Un día tenía yo mucha sed y para eso me levanté a la cocina, por un poco de agua. Al momento en que encendí la luz, me la encontré con la ropa sucia y el cabello suelto, y con los brazos girando hacia atrás. Ella caminaba como si fuera un animal. De hecho, estaba agachada por abajo de la mesa. Dios mío, eso era aterrador e imposible. De hecho, no parecía humana, más bien se asemejaba mucho a una bruja. Esa vez del susto hasta la sed se me quitó. Pero lo extraño fue que mi bebé desde mi interior se asustó y yo lo sentí. Por eso me regresé para encerrarme hasta que amaneciera. Les cuento que tenía prohibido salir a la calle y hablarle a la gente. No sabía por qué. Bueno, pero un día, la suegra se sentía mal y había regresado lastimada. No sé de dónde, y por lógica, yo no podía salir a comprar al pueblo. Así que me pidió mi esposo que yo fuera a hacer las compras, y que más me valía que no me tardara, y que si intentaba escapar, que eso me costaría muy caro, incluso con la vida. Pero bueno, ¿a dónde demonios me podía yo ir si no tenía a nadie, más que a mi hijo que estaba por nacer? Resulta que no fui la única vez que bajé al pueblo. No sé qué en diablos estaba metida la suegra, pero seguido amanecía lastimada y hasta con mordeduras y golpes.
Y por eso, ahora seguido yo salía al pueblo y también, durante esas salidas ya tenía varias amistades en ese ejido. Les cuento que eso me ayudó en mucho para abrir bien los ojos y ver el infierno en el que estaba metida. Un día la dueña de la tienda del pueblo me preguntó que si estaba de visita o a qué familia pertenecía. Como me inspiró mucha confianza, le mencioné que era la nuera de doña Petra, y esta mujer al escuchar su nombre se persinó y me dijo algo que me cayó como aceite hirviendo. Ay, hija, tú sí que estás en boca de lobo y encima embarazada. Rúgale a Dios porque tu bebé nazca sano y salvo y no se lo coma esa maldita familia de bestias. ¿Qué acaso no sabes a dónde te veniste a meter? Madre mía, al final de cuentas esa mujer tenía razón. Resulta que durante todo el embarazo, la bruja de mi suegra quería estar cerca del bebé y en ocasiones como que se chupaba los labios y también miré como que se los saboreaba frente de mí. El día que nació mi hija todo cambió. Desde el primer mes de su nacimiento se me empezó a perder ropa interior, cosas personales como cepillos, fotos, pero también sentía la presencia de algo malo, algo que visitaba por las noches al bebé. Lo que sí noté fue que mi esposo aumentó con sus problemas y discusiones, y más porque esa fea mujer a diario le decía que me tratara mal, que yo no la quería, que yo no le hacía caso, que no lo obedecía. Aunque yo limpiaba mi cuarto, mi marido me decía que allí olía podrido, también la comida echada a perder. Ya no sabía qué más hacer. Todo se me llenaba de gusanos, sin olvidar que se me seguían perdiendo las cosas, y a los pocos días aparecían a donde yo los había dejado. Mi esposo no era feliz si no me pegaba, pero lo que más miedo me daba era lo que hacía en su trabajo y la crueldad y saña que tenía como sicario, sin importarle que algunas de sus víctimas fueran infantes. Un día de plano, todo se me salió de control, y a eso de las 3 de la madrugada, arriba en el techo de la casa, se escuchaban cadenas y lo más parecido a un cerdo pequeño que corría y gruñía muy feo. En otra ocasión estaba mi marido en casa cuando el animal llegó. Esa vez lo moví y le pregunté que si lo escuchaba. Muy molesto me dio un fuerte golpe y me dijo que ya mejor me cayera. Es más, me pidió que no le hiciera caso a eso y que ya me durmiera. Así lo hice y para eso abracé a mi bebé. Lejos estaba de imaginar que parte de eso fue por culpa de mi marido. En primera, por meterme a la casa de su mamá, y en segunda porque como sicario trabajaba como demonios, con energías, cosas que no sabía controlar, las cuales ya lo estaban maldiciendo. Por su trabajo como sicario, del que yo no estaba de acuerdo, mi esposo casi nunca ya estaba en la casa. Por eso siempre estuve sola con su madre en ese infierno de 4 paredes. Curiosamente, cuando yo hablaba de ella, con enojo allí en el pueblo, por algún motivo se daba cuenta y me reclamaba con golpes cuando regresaba. Un día supe que mi esposo tenía un amante y le reclamé. Esa vez tuvimos una discusión muy fuerte, una que acabó con los golpes hacia mí. Esa vez, después de que me agredió, no se quedó tranquilo, hasta que me cortó mi cabello. Antes yo lo traía en trenzas y se burló y me dijo que ahora sí estaba fea. Dios mío, esa vez me dio tanto miedo que le pedí a Dios fuerzas y una oportunidad para escapar de allí con mi hija. Y como Dios es tan grande, resulta que meses después, los sicarios tuvieron un enfrentamiento con el ejército mexicano y a él lo abatieron con más de 20 tiros en su cuerpo. Justo falleció antes de que naciera nuestro segundo bebé. Esa vez su madre ni le lloró o se lamentó de su muerte. En cambio yo sí lloré y lo perdoné, pero ella nunca lo hizo. No sabía dónde irme con mis hijos, pero también pues no tenía dinero para escapar. De hecho esa bestia se mostró su cara y sus verdaderas intenciones. Y resulta que 3 días después de allí del entierro,
se me acercó y me pidió que le entregara a los niños. Como no acepté la desgraciada, por todos los medios trató de quedárselos, pero yo no me dejé. Así que un día en que ella no estaba, tomé mis pocas cosas y me escapé para el pueblo. Gracias a Dios, la señora de la tienda y otros vecinos me ayudaron. Al enterarse de los nombres de las personas que me ayudaron, esa mujer me maldijo y me amenazó de muerte, diciéndome que me iba a arrepentir, y más en vida, ya que esas almas le pertenecían, y que su hijo, si me perdonó en vida, ella no lo haría. Gracias a Dios me dieron un lugar a donde vivir en lo que pasaba todo esto, y también un poco de trabajo. Pero de manera extraña comencé a enfermar y a bajar de peso. Lo que más me preocupaba era el fuerte dolor de cabeza que tenía. Les cuento que mi abuelita vivía a 1 hora de allí, y esa semana hablé con ella y me mudé para su casa. Le pedí hospedaje por un tiempo, pero creo que no llegamos solos porque esa noche también escuchamos cosas muy feas y algo que no era humano. Primero fueron cadenas que se arrastraban, después como que rasguñaban las paredes, sin olvidar que los perros aullaban fuertemente. Mi abuela estaba asustada y me preguntó que si no habíamos venido solos o qué demonios se vino con nosotros. Una noche se desesperó y para eso me regaló una Biblia para protegernos. Recuerdo que la abrí y la puse en el Salmo número 91 y la leí un poco. Gracias a eso se calmó, solo un instante, porque cuando apagué la luz, algo pasó corriendo y me pasó a pegar en mi ojo, pero muy feo. Tenía un dolor horrible y para colmo, la Biblia salió disparada y que se cae cerrada, quedando a medio de la cama. Desde esa madrugada, algo parecido a un feo animal empezó a seguirnos. Era un ser pesado y posiblemente salvaje, porque se subía al techo de la casa y siempre se escuchaba molesto. De hecho, hacía lo imposible, porque yo no durmiera, y siempre aprovechaba que cuando mis hijos estaban solos, esa bestia se les quería meter. Pero eso no fue todo. Días después, esa horrible cosa, cada que llegaba a la casa, me molestaba dejándome un zapatito de bebé recién nacido, posiblemente de alguna de sus víctimas. Si creí que eso era todo, estaba muy equivocada. Desde esa madrugada amanecía con coágulos de sangre apestosa, allí en la entrada de la puerta de la casa. Solo que esto fue mucho y ya no aguanté más. Lamentablemente caí en cama enferma de la brujería, aquella que me estaban tirando. Ya no aguantaba mi nuca, mis hombros. No dormía por miedo al temor de que algo se llevara a mis hijos. Siempre que ese animal llegaba, se trataba de meter por alguna parte de la casa. La abuela le daba de comer sal a los perros, y estos en ocasiones se peleaban a muerte con esa criatura fea. Mi perro lo rasguñaba horrible y lo mordía, pero también una vez salió herido de muerte. Gracias a Dios nos defendió de esa bruja, y al amanecer lo curaba. Hasta la fecha de hoy vive el perro, pero cuando por fin esa bestia se quiso llevar a mi bebé más chico, allí me armé de valor y busqué ayuda. La gente del pueblo a donde me escondí me habló de una buena curandera, pero hasta la ciudad de Monterrey, la cual supuestamente era buena y te liberaba de todo lo malo. Esa vez junté un poco de dinero y fue en su búsqueda. Gracias a Dios sí era buena, y tras unas semanas de ayuda y limpias, por fin me curó. Gracias a ella estoy con vida. Esa bestia que por cierto era una bruja nahual, estoy hablando de mi suegra, terminó derrotada y se largó para siempre. Por último, la curandera me dijo que mi difunto esposo sabía en lo que andaba su mamá y también supo que era una auténtica bruja, una que chupaba sangre. Por cierto, mencionó que él se dejó trabajar con magia negra y brujería para que el ejército supuestamente jamás lo atrapara, pero no le sirvió de nada, porque por desgracia, él me dejó su mal. Por último, antes de fallecer, le pidió a su madre que me casara con la Santa Muerte, y no solo eso, la maldita de mi suegra me entregó al diablo para que se llevara mi alma.
y que me dejara loca y así pudiera quitarme a mis hijas. También me cerró mis caminos y en vez de salir adelante, me hundía sin trabajo y sin ayuda de nada. Les cuento que todo me salía mal. Solamente quería llorar, dejar de vivir. En la madrugada me gritaban por mi nombre. En ocasiones se escuchaba como que lloraba un niño recién nacido, allí en el patio. Esto fue antes de que el animal llegara por última vez. En aquella ocasión no aguanté más. Subí al techo de la casa, pero yo no había nada. Tenía visiones muy feas. La casa siempre apestaba podrido y muy feo. También la curandera me dijo qué hacer para alejar a ese animal que con nada se iba. Lo hice. Y cuando ya no podía llegar a la casa, esa bruja se regresaba muy molesta. Y una madrugada aniquiló al perro de un vecino que era Pitbull, aquel que estaba encadenado, y a otros gatos también. Para terminar con este relato les cuento que la miserable de mi suegra, la bruja Nahual, aquella hechicera, nunca ha dejado descansar a su hijo en paz. De hecho lo llama, y una vez me tocó escuchar cuando ella se levantó y le dijo: Hijo, buenas noches, ¿ya veniste? Siéntate que te voy a dar de comer. Vienes muy mojado por la lluvia. Por favor, cámbiate que hace frío. Amigo Chomo San Juan, no lo van a creer, pero ella es un demonio caminando en la tierra, porque se paraba en la oscuridad de allí de la cocina y le calentaba su comida al difunto. Una vez lo llamó mediante gritos a medianoche, y clarito escuché cuando ese animal se bajó de la casa, y según frente a ella, le dijo algo imposible, algo que no cualquiera soportaría. Pero esa voz era de mi esposo, el cual tenía varios meses de muerto. Gracias a Dios y por fin logré salir con vida de esa aterradora casa antes de volverme loca. También le agradezco a mi abuela y a toda la gente que me ayudó. También a la curandera, a la cual no se olvidó de mí. Por eso les quiero dar las gracias, porque ya todo terminó. Pero al día de hoy sigo aterrada, esperando en que esto ya no despierte. Gracias. Relato escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de los eventos reales de suscriptora anónima del canal. Amigos, buenas noches. Este relato que les acabo de contar es aterrador, abrumante, es algo fuera de serie. Si bien sabemos que los sicarios o los narcos son gente aterradora, pero cuando hablas de que la madre de este narco es una bruja nahual, una bruja hechicera, una bruja que chupa sangre, pues esto aumenta aún más. Lamentablemente esta mujer que me mandó el relato esta semana, pues vivió desde niña cosas feas. Sufrió con sus padres, con sus hermanos. Sufrió desgracias, abandonos, hambres, vejaciones, golpes. Por desgracia, se enamoró de una persona que tal vez ni conocía y era su escaparate para obtener su libertad. Pero pues salió embarazada y este desgraciado la metió a la casa de su madre, la cual era esa bruja que les estoy platicando. Esta mujer solamente quería a la señora para que trajera a la vida niños, los cuales sin duda les iba a arrancar la vida. Este hombre obtuvo lo que buscaba. Después de acabar con varias vidas o familias, el ejército mexicano y la marina acabaron con él. Pero bueno, todo se salió de la realidad, todo cambió del sicariato a la brujería y el nahualismo. Esta historia está basada en hechos reales y sucedió en Tierra Blanca, Veracruz. Gracias. Eso es todo por hoy. Les pido de corazón que se cuiden mucho, que Dios me los bendiga y hasta mañana. Excelente noche. Gracias.